El mundo de la televisión matutina en los Estados Unidos siempre ha sido un reflejo de las tensiones culturales, sociales y mediáticas que definen a una nación entera. Dentro de este universo de luces, cámaras y debates encendidos, existe un espacio que ha sabido mantenerse en el centro de la conversación pública durante décadas, convirtiéndose en un verdadero termómetro de la opinión y la confrontación. Hablamos de un plató donde las conversaciones nunca son tibias y donde los invitados saben de antemano que se adentran en un terreno donde las preguntas pueden transformarse en verdaderos desafíos. En este escenario, la tensión es un elemento cotidiano, un motor que impulsa los índices de audiencia y que genera debates que luego se replican en las redes sociales y en los principales portales de noticias de todo el mundo. La dinámica de estos programas se basa precisamente en el contraste, en sentar frente a posturas que parecen irreconciliables, y observar cómo se desarrolla un diálogo que, con frecuencias, roza los límites de la confrontación personal. Es un espectáculo televisivo que combina la seriedad de los temas de actualidad con la intensidad emocional de un drama en vivo, capturando la atención de millones de espectadores que buscan algo más que simples respuestas institucionales. Para entender la magnitud de lo que ocurre en este tipo de formatos, es necesario comprender que cada emisión es el resultado de una cuidadosa coreografía de personalidades fuertemente marcadas. Los encargados de conducir estos espacios no son meros entrevistadores imparciales, sino figuras con opiniones muy definidas, trayectorias consolidadas y un público fiel que espera de ellos una postura firme frente a los acontecimientos del día. Cuando un personaje de gran relevancia decide sentarse en esa mesa, acepta implícitamente participar en un juego de alta estrategia discursiva, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio serán analizados al milímetro por la audiencia y por la crítica especializada. Este entorno, que para algunos puede resultar intimidante, es para otros el lugar idóneo para medir su resistencia, su capacidad de reacción y su habilidad para mantener la calma en medio de una tormenta de cuestionamientos que se suceden sin tregua. La atmósfera que se respira en el estudio antes de que se encienda la luz roja de las cámaras está cargada de una expectación casi palpable. Una energía que se transmite a través de las pantallas y que hace que el espectador se sienta parte de un momento crucial. A lo largo de los años, este programa en particular ha sido el escenario de encuentros históricos, de reconciliaciones inesperadas y, de manera mucho más frecuente, de rupturas sonadas que alimentan las crónicas del entretenimiento y la actualidad informativa. La convivencia entre los propios conductores del espacio tampoco ha estado exenta de fricciones, creando una mitología propia en torno a lo que sucede detrás de las cámaras, en los pasillos y en las salas de reuniones donde se deciden los contenidos de cada jornada. Existen testimonios de personas que pasaron por esa experiencia y que describen el ambiente como un reto constante para la resistencia emocional. Un lugar donde la presión es constante y donde las alianzas y las rivalidades se exponen de forma cruda ante la mirada de millones de personas. Esta combinación de factores convierte a cada entrega en un evento impredecible, donde un bloque de discusión aparentemente inofensivo puede derivar en un enfrentamiento verbal que marque la agenda de los días posteriores. En este contexto de constante ebullición mediática, un evento reciente ha vuelto a encender las alarmas de la atención pública, despertando viejos fantasmas y trayendo de regreso dinámicas que muchos creían superadas o, al menos, atenuadas por el paso del tiempo. La presencia de un invitado de altísimo perfil en el plató desató una secuencia de acontecimientos que no solo recordaron los momentos más intensos de la historia del programa, sino que provocaron una reacción en cadena fuera de las pantallas, demostrando que lo que ocurre en ese espacio cerrado tiene un eco profundo en la sociedad. Las redes sociales se convirtieron de inmediato en el termómetro de una controversia que involucra no solo a los protagonistas directos del encuentro, sino también a voces autorizadas del pasado que no dudaron en utilizar sus plataformas para expresar su descontento y lanzar críticas demoledoras sobre el desempeño de quienes hoy sostienen el timón del espacio televisivo. Si deseas mantenerte al tanto de los análisis más profundos de la televisión actual, y no perderte ningún detalle de los acontecimientos que definen la agenda de los medios,
Te invitamos a suscribirte a este canal para recibir todas nuestras actualizaciones y coberturas detalladas. La tormenta actual no puede entenderse de forma aislada, sino como el capítulo más reciente de una larga crónica de desencuentros que tiene sus raíces en la estructura misma del formato. Durante años, el equilibrio de opiniones dentro del panel de conductores ha sido un tema de debate constante, con acusaciones de sesgo y reclamos de una mayor diversidad de puntos de vista, que representen fielmente a todos los sectores de la sociedad. Quienes han asumido el rol de defender posturas minoritarias en ese entorno a menudo, han relatado las dificultades de enfrentarse a una corriente de opinión mayoritaria, describiendo una sensación de aislamiento y una exigencia constante de justificar cada una de sus afirmaciones ante un escrutinio feroz. Esta dinámica ha dejado huellas profundas en la historia del programa, configurando un escenario donde la tensión no es un accidente, sino una parte fundamental de la identidad del espacio. El último episodio vivido en el plató ha venido a confirmar que, a pesar de los cambios de temporada y los giros en la actualidad, las estructuras fundamentales del debate televisivo siguen siendo tan rígidas y conflictivas como siempre, prometiendo nuevos capítulos de una saga que parece lejos de concluir. La tranquilidad habitual de la mañana televisiva se desvaneció por completo el pasado martes cuando J.D. Vance, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, hizo su entrada en el set del emblemático programa de debate The View. Su presencia en Nueva York respondía originalmente a una gira de promoción para su nuevo libro, una obra de tintes espirituales titulada Communion, Finding My Way Back to Faith, que explora su camino personal hacia el catolicismo. Sin embargo, desde el preciso instante en que el mandatario tomó asiento en la famosa mesa circular, quedó claro que la conversación distaría mucho de ser una amable entrevista literaria. El ambiente se tornó denso, y la tensión comenzó a acumularse en el estudio, anticipando el duro intercambio de posturas que estaba a punto de presenciarse a nivel nacional. Las conductoras del espacio, un bloque sólido integrado en esta ocasión por Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin, Sara Haines y Ana Navarro, no mostraron ninguna intención de otorgar una tregua protocolaria a la segunda autoridad de la nación, preparando un cuestionario incisivo diseñado para poner a prueba la resistencia discursiva del entrevistado. El primer embate de la mañana corrió a cargo de la panelista Ana Navarro, conocida por su postura sumamente crítica hacia la actual administración de la Casa Blanca. Sin rodeos, Navarro confrontó a Vance respecto a las declaraciones previas del gobierno sobre la economía, cuestionando de manera enérgica las afirmaciones del vicepresidente sobre los supuestos avances en la contención de la inflación que afecta el bolsillo de los ciudadanos. La discusión subió de tono rápidamente cuando Navarro rescató una cita en la que se sugería que el presidente Donald Trump amaba la inflación. Con notable serenidad y manteniendo un tono de voz pausado, el vicepresidente esquivó la provocación inicial y procedió a contextualizar la frase, aclarando que lo expresado originalmente por el mandatario era su deseo ferviente de que los índices inflacionarios descendieran significativamente una vez que concluyeran los conflictos internacionales actuales. Esta primera escaramuza fijó las reglas no escritas del encuentro, un acoso constante por parte de las conductoras y un esfuerzo metódico del político por no perder los estribos ni la diplomacia. Apenas se superaba el bache económico. La abogada y copresentadora Sunny Hostin tomó el testigo para introducir uno de los temas más espinosos y oscuros de la jornada, las ramificaciones del caso de Jeffrey Epstein. Hostin interrogó de forma directa a Vance sobre los reportes que señalaban que durante el verano pasado, el hoy vicepresidente había sugerido al comunicador Tucker Carlson que entrevistara a Ghislaine Maxwell, la cómplice convicta del magnate, en un presunto intento por limpiar el nombre de Donald Trump. La respuesta de Vance buscó apelar a la cautela del espectador, recomendando no otorgar credibilidad absoluta a todo lo que se publica en los medios impresos, independientemente de su tendencia ideológica. Acto seguido, el vicepresidente se autodefinió, con cierta ironía, como una especie de teórico de la conspiración en todo lo concerniente al entramado de Epstein, calificando de verdaderamente aberrante que un depredador sexual de esa magnitud hubiera mantenido vínculos tan estrechos con las esferas más ricas y poderosas del país, sin que hasta el día de hoy se conozcan todos los detalles de lo ocurrido. La Conf.
Rotación dialéctica alcanzó un punto álgido cuando el vicepresidente defendió la postura de la Casa Blanca en favor de la transparencia absoluta, recordando a la audiencia un dato histórico que las conductoras parecieron omitir, que fue el propio Donald Trump quien en su momento denunció a Jeffrey Epstein ante las autoridades policiales antes de que el escándalo estallara a nivel global. Esta afirmación provocó la reacción inmediata de Joy Behar, quien interrumpió de forma tajante para asegurar que ambos hombres habían sido mejores amigos durante más de una década. Una postura respaldada de inmediato por Ana Navarro, quien alegó que dicha amistad solo se había roto debido a un desacuerdo por un negocio de bienes raíces. Ante la insistencia de Hostin sobre el retraso en la liberación de 2,5 millones de páginas de registros del Departamento de Justicia sobre el caso, Vance mantuvo su posición exigiendo precisiones técnicas que la conductora no pudo suministrar en ese instante, lo que obligó a la moderadora Whoopi Goldberg a intervenir de forma apresurada para mandar el programa a una pausa comercial. Al regresar de los anuncios publicitarios, la dinámica del plató no mostró signos de pacificación, sino que se adentró en terrenos mucho más personales y espinosos. La conductora Sarah Haynes planteó una pregunta profunda sobre la evolución ideológica y espiritual del invitado, cuestionando cómo su conversión religiosa al catolicismo en el año 2019 se entrelazaba con su drástico cambio de postura política. Recordando que en el año 2016 el propio Vance había calificado a Donald Trump como el Hitler de América en un mensaje privado enviado a un amigo, mientras que hoy lo consideraba la mejor esperanza para la nación. Con un gesto afable, el vicepresidente apeló a la humildad, explicando que cuando las predicciones del pasado resultan ser erróneas, lo correcto es examinar los propios errores de comprensión. Sin embargo, mientras intentaba desglosar este proceso de maduración personal, las voces de Haynes y Behar comenzaron a superponerse a la suya, interrumpiendo su argumentación en repetidas ocasiones, hasta que el político se vio obligado a solicitar, con firmeza pero sin alterar su tono suave, que le permitieran terminar de exponer su pensamiento. La tensión en la mesa circular se volvió casi insostenible cuando las conductoras desviaron el foco de atención hacia la política migratoria y la supuesta falta de humildad de la presidencia. En un momento de evidente saturación, ante la avalancha de críticas cruzadas, el vicepresidente miró el reloj del estudio y recordó a sus interlocutoras que restaban escasos 30 segundos de segmento para abordar una cantidad ingente de temas complejos. Mientras Whoopi Goldberg intentaba desesperadamente recuperar el control del tiempo para dar paso a la pauta comercial programada, Ana Navarro replicó de forma punzante que por su condición de vicepresidente de la nación, tenía el privilegio de extenderse el tiempo que fuera necesario. Vance aprovechó esos últimos segundos para delinear una postura de equilibrio que consiste en hacer cumplir de manera estricta las leyes migratorias vigentes del país, sin que ello implique deshumanizar a las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Una respuesta que no dejó satisfecha a Sonny Hostin, quien continuó formulando preguntas fuera de tiempo mientras la pantalla se iba a negro, mientras esta batalla verbal se desarrollaba con furor en las pantallas de televisión de millones de hogares. Una espectadora muy particular observaba el programa con una mezcla de indignación y amargura desde su residencia. Meghan McCain, exconductora del espacio y una de las figuras más polémicas en la historia reciente de la televisión estadounidense, no pudo contener su frustración ante el trato recibido por el vicepresidente de la nación. A sus 40 años, la hija del histórico y recordado senador republicano John McCain decidió volcar toda su furia en la red social X, publicando un mensaje demoledor que sacudió los cimientos del mundo de los medios de comunicación y reabrió viejas heridas que parecían haber cicatrizado tras su tumultuosa salida del programa en el año 2021. Las palabras de McCain no solo atacaron el desempeño profesional de sus antiguas compañeras de trabajo, sino que expusieron la persistencia de una cultura de confrontación y falta de disciplina que, según sus palabras, sigue caracterizando al programa. En su publicación, que rápidamente acumuló miles de interacciones y se viralizó en los portales de noticias más importantes del país, McCain expresó que su conclusión principal tras observar la intervención de la segunda autoridad del Estado en el plató de The View
era comprobar lo deficientes, indisciplinadas y poco profesionales, que seguían siendo las conductoras actuales a pesar del transcurso de los años. La analista conservadora lamentó profundamente que, tras tanto tiempo al aire en un formato de máxima audiencia, las presentadoras continuaran cometiendo errores en los datos más elementales de la realidad, fallando al formular preguntas sencillas, demostrando una incapacidad absoluta para completar un solo bloque del programa, sin gritarse las unas a las cuales sobre la mesa. En contraposición al caos que describió en el panel, McCain elogió de forma abierta la postura del invitado, asegurando que Vance había manejado la situación sumamente bien, demostrando templanza y preparación ante lo que consideró una emboscada televisiva mal ejecutada por parte de un equipo que parecía atrapado en el pasado. El regreso del bloque comercial colocó la conversación en el terreno más complejo y divisivo de toda la emisión matutina, cuando la moderadora Whoopi Goldberg decidió tomar las riendas de la entrevista de manera definitiva, con un tono de profunda seriedad y dirigiéndose directamente al vicepresidente. La experimentada presentadora formuló un cuestionamiento directo sobre lo que consideraba una serie de afrentas sistemáticas por parte de la administración hacia la población afroamericana. Goldberg acusó de forma abierta al gobierno de estigmatizar y denigrar a los ciudadanos de color a través de la remoción de estructuras históricas, la modificación de monumentos dedicados a héroes afroamericanos y el desmantelamiento de distritos electorales con mayoría de población negra. Para añadir un matiz de peso emocional a su intervención, la conductora apeló al entorno familiar del propio funcionario público, recordando que la esposa de este, Usha Vance, es una destacada abogada de origen indo-estadounidense, lo que implica que la diversidad cultural forma parte de su vida cotidiana y privada. La reacción del mandatario frente a esta acusación combinó la sorpresa con una firme exigencia de claridad argumentativa, mostrando un rostro visiblemente confundido ante la generalidad de las afirmaciones vertidas en la mesa. Al solicitar de forma reiterada que se le especificaran los hechos y los lugares concretos a los que se estaba haciendo referencia, el vicepresidente se encontró con una respuesta accidentada por parte de Goldberg, quien tropezó con sus propias palabras al intentar profundizar en la idea de que se estaba borrando la historia de la esclavitud en el territorio nacional. Ese instante de confusión conceptual, la panelista Sonny Hostin intervino para respaldar la postura de su compañera de panel, sosteniendo que los líderes afroamericanos estaban siendo relegados de los espacios de poder y cuestionando de manera tajante dónde encajaban las minorías étnicas dentro de la visión de país que promueve la actual administración. La respuesta de la segunda autoridad de la nación buscó desactivar la confrontación mediante un llamado a la unidad civil y la inclusión institucional, asegurando de forma contundente que absolutamente todos los ciudadanos estadounidenses tienen un espacio garantizado dentro de la coalición nacional, independientemente de la orientación de su voto en las urnas. Con el propósito de sustentar su postura con datos oficiales, el entrevistado introdujo en el debate las estadísticas recientes que reflejan un descenso sostenido en los índices de criminalidad violenta en la capital del país, una urbe donde la comunidad afroamericana representa casi la mitad de la población total. Sin embargo, este argumento técnico fue rechazado de inmediato por Goldberg, quien interrumpió de manera tajante para afirmar que la discusión no versaba sobre seguridad pública o delincuencia, sino sobre los derechos humanos fundamentales de las minorías, mientras Hostin insistía en su premisa de que se estaba ejecutando un borrado histórico inadmisible, a lo que el político se limitó a responder que tal afirmación carecía por completo de veracidad, antes de que la producción decretara una nueva pausa en la transmisión. Los últimos minutos de la accidentada participación televisiva transcurrieron en una atmósfera notablemente más distendida, otorgando al fin un espacio para que el invitado pudiera referirse al motivo primordial de su visita al estudio neoyorquino. El volumen de 304 páginas, concebido como una exploración profunda sobre el significado de la fe cristiana a través de las distintas etapas y estaciones de la existencia humana, logró recibir una breve mención antes del cierre definitivo de la emisión. Este desenlace, aunque formalmente pacífico,
no pudo ocultar la profunda fractura ideológica que se había manifestado a lo largo de toda la mañana en el set de grabación. Un reflejo nítido de las tensiones que dividen a la sociedad y que encuentran en las plataformas de comunicación, su altavoz más potente y descontrolado, para comprender a cabalidad el origen de la amargura y la contundencia en los reclamos expresados por Meghan McCain tras el programa. Resulta indispensable examinar su propia trayectoria dentro de ese mismo espacio televisivo, un trayecto que se extendió desde el año 2017 hasta su renuncia definitiva en el año 2021. Durante esas 4 temporadas, la analista e hija del célebre senador, John McCain, desempeñó el complejo papel de ser la única voz conservadora dentro de un panel, con una marcada tendencia de pensamiento liberal. Una posición que la convirtió de forma inevitable en el pararrayos de todas las controversias de la emisión. Los debates políticos en los que participaba solían abandonar el terreno de las ideas para adentrarse con alarmante frecuencia en el ámbito de las descalificaciones personales, creando una atmósfera de trabajo que la propia McCain describiría posteriormente en sus memorias de forma sumamente cruda. Uno de los episodios más dolorosos y recordados de aquella etapa ocurrió precisamente tras el regreso de la analista de su licencia de maternidad. Un momento en el que intentó romper el hielo con una broma dirigida a su compañera Joy Behar, comentando entre sonrisas que seguramente la había extrañado durante su ausencia. La respuesta de Behar fue fulminante al declarar ante las cámaras y en pleno directo que no la había extrañado en lo absoluto. Un desplante que provocó que McCain rompiera a llorar de forma desconsolada durante la pausa comercial subsiguiente, y que, según su propio testimonio escrito, le causara un colapso físico y emocional al concluir la jornada de grabación de ese día. Este tipo de vivencias acumuladas explican el resentimiento persistente de la antigua conductora hacia un entorno que calificó formalmente como un ambiente laboral sumamente tóxico y destructivo. Repulseta verdaderamente paradójico constatar que, mientras la relación de Meghan McCain con sus antiguas compañeras de panel se mantiene en un estado de hostilidad absoluta, su vínculo con el entorno familiar del actual vicepresidente se ha desarrollado por carriles de notable cordialidad y empatía mutua. Apenas 11 meses antes de este turbulento episodio televisivo, la propia McCain había llevado a cabo una extensa y afectuosa entrevista con Usha Vance, la esposa del mandatario, en el marco de su espacio independiente en formato de podcast, titulado Citizen McCain. En aquella oportunidad, lejos del ruido mediático y de las interrupciones constantes que caracterizan a la televisión abierta, ambas mujeres lograron establecer una conexión profunda basada en sus vivencias compartidas en torno a la maternidad y las exigencias de la vida familiar en el ojo público. Un escenario donde la hoy segunda dama de la nación aprovechó el micrófono de su amiga para anunciar de manera exclusiva la feliz espera de su cuarto hijo. La historia de los protagonistas de esta jornada televisiva está marcada por trayectorias de notable complejidad y por giros del destino que entrelazan el pasado familiar con el presente institucional de la nación. El origen de J.D. Vance, en una comunidad trabajadora de Ohio, plasmado en sus escritos previos sobre las dificultades socioeconómicas del interior del país, contrasta de manera evidente con la cuna patricia y de profunda tradición política de Meghan McCain, cuyo padre representó al estado de Arizona en el Capitolio durante décadas y mantuvo un histórico desencuentro personal y doctrinario con el liderazgo de Donald Trump. A pesar de que la analista conservadora heredó el carácter firme y la independencia de criterio de su progenitor, su postura frente al actual gobierno ha sabido trazar líneas divisorias claras, defendiendo la dignidad institucional de los cargos públicos frente a lo que percibe como un acoso mediático injustificado y carente de las reglas más elementales de la cortesía profesional. Los ecos de lo sucedido el pasado martes en el plató de Nueva York continúan resonando con fuerza en los portales de análisis de medios de comunicación, abriendo un debate necesario sobre los límites del espectáculo en la cobertura de la